La semana pasada fue celebrada en INTEC, el Centro de Estudios de Género celebró su 9ª conferencia, que consiste en la presentación de trabajos de investigación de diferentes personas y la socialización de estos con el público interesado en estos temas, para recuperar ese evento extraordinario por lo que significa la investigación y persistir durante el tiempo, ese esfuerzo en su 9ª edición. Para esto tenemos a Desiree de Rosario, abogada y coordinadora académica del Centro de Estudios de Género de INTEC. Háblanos, explícanos un poquito Pero más. también tenemos Sí, a Pablo Mella. sí. Ella está acompañada, por supuesto, de Camila Beliar Quiroga, que es una antropóloga social y consultora, precisamente consultora de INTEC y de otra universidad como UNIBE. Y Pablo Mella, que quizás no necesita de mucha presentación, pero ustedes recordarán que es un sacerdote jesuita, doctor en filosofía, laureado ensayista y laureado con el Premio Nacional de Ensayo. Pues bienvenidos a todos y a todas. Gracias. Y bueno, tenemos a Desiree explicándonos la trascendencia de que cada año se hagan ese esfuerzo de presentar esas conferencias. Muy buenos días, muchas gracias. El Centro de Estudio de Género organiza cada 2 años esa conferencia. La 9ª conferencia dedicó su esfuerzo. O sea, es una conferencia de género que analiza las desigualdades entre hombres y mujeres en la sociedad, que analiza el de cómo están marcados lo que son los roles, pero en función de eso también establece una jerarquía y que detrás de eso hay un movimiento, que es el movimiento feminista. O sea, la categoría de género es una categoría de análisis social, pero detrás hay un movimiento político, que es el movimiento feminista, que impulsa lo que es el de que superemos las discriminaciones, la desigualdad y todo lo que marca esa categoría de género. Y en esta ocasión quisimos dedicar el contenido de la conferencia a hablar de los movimientos sociales en República Dominicana y el cómo están interconectadas. El tema del racismo, la racialidad, la discriminación por migración y todo lo que tiene que ver con el movimiento medioambiental en República Dominicana y el movimiento feminista. ¿Cómo analizamos? Tuvimos 3 paneles, uno en el que analizamos el movimiento ecológico en República Dominicana, qué pasa con el cambio climático, dónde están las mujeres, cuál es su protagonismo dentro de lo que es esa demanda, pero el de cuál es la articulación que existe efectivamente para empujar en la República Dominicana el eliminar la discriminación. El panel dedicado a la racialidad estuvo, o sea, súper realmente, no porque nosotros lo estuviéramos conduciendo, pero la verdad es que marca también una gran preocupación de la desarticulación del movimiento en la República Dominicana para trabajar todo lo que es el sistema democrático de igualdad de género y también todo lo que tiene que ver con la convivencia, con todo lo que hacemos y el de cómo hay movimientos que han tenido una expresión fuerte en Dominicana, pero que hoy lo vemos desarticulado, desvinculado. ¿Cuál es el horizonte? Entonces, el de situar esta realidad en la discusión de la academia, el de cuál es el compromiso de la universidad de transformar el conocimiento en una transformación de la sociedad misma. Y efectivamente, Pablo y Camila son parte de los expositores, de las personas que estuvieron acá hablando de esa crisis. ¿Cuál fue el tema abordado por Camila? ¿Y cuál es su punto de vista sobre ese tema? Bueno, mi tema fue bastante distinto porque a diferencia de los otros panelistas, yo hablé de los dominicanos y las dominicanas, pero no aquí, sino que en un contexto de migración fuera de la República Dominicana, en Chile específicamente, que es donde yo estudié y trabajé mucho tiempo. Y fue una reflexión que a partir de un lugar externo, afuera, ¿verdad?, llevaba una reflexión hacia nosotros como sociedad dominicana. Principalmente respecto a temas de racialidad y de género y de sexismo también. Chile es un país que realmente es un país muy racista, muy discriminatorio. Los inmigrantes allá han pasado mucho trabajo realmente. Y hace aproximadamente unos 5 o 7 años la llegada de inmigrantes afrocaribeños, como les llamamos allá, dominicanos, colombianos y haitianos principalmente,
y haitianas ha sido muy, muy grande. Y la sociedad chilena es una sociedad que se identifica a sí misma de una forma como más blanca. No reconocen a sus sociedades indígenas, las tratan de esconder, y entonces hacia los migrantes ha habido una reacción bastante racista y que ha causado como mucho revuelo realmente. Entonces, frente a esto, quisimos investigar qué estaba pasando ahí con la experiencia de las dominicanas y de los dominicanos en este mundo tan lejano, ¿verdad?, en el sur del mundo, y también cómo estaban reaccionando los chilenos. Y descubrimos muchas cosas, bastantes cosas interesantes. Una de las que yo quise destacar en la conferencia principalmente fue cómo las dominicanas y los dominicanos fuera de su propio país se reencuentran con una identidad más morena, más mulata, más afrodescendiente y mucho más cercana a la identidad de otras personas afrocaribeñas como los haitianos, las haitianas, los colombianos, las colombianas, generando comunidad, generando barrios de apoyo, espacios como los salones de belleza, las barberías, que sabemos que los dominicanos y las dominicanas para donde van generando estos espacios de comercio, pero que también son espacios donde se habla de la visa, donde se pasan consejos, donde se cooperan para los trabajos también. Entonces, los dominicanos y dominicanas, decíamos en la conferencia, al parecer tienen que viajar para darse cuenta de su negritud y reconocerse también como afrodescendientes, ¿verdad? Y como parte de una comunidad afrocaribeña. Aquí rechazamos a los haitianos y por allá queremos que nos respeten. Y entonces allá también nos rechazan a nosotros igual que a los haitianos. Y entonces ahí hay una reflexión que nos hace darnos cuenta de quizás que compartimos más cosas de las que pensamos aquí mismo, ¿verdad? Y es interesante cómo los dominicanos allá se apropian de esta identidad, dominicanos y dominicanas, de caribeños, de afrodescendientes, como de una forma muy libre y de una forma muy auténtica de esta identidad que aquí a veces nos cuesta aceptar con el peso de la cultura dominicana, que a veces nos hace como excluir esa parte que es parte de nuestra identidad histórica, cultural y urbana también actual. Y bueno, específicamente también en la conferencia quise destacar específicamente la experiencia de las mujeres inmigrantes dominicanas allá, que al igual que ellas reciben el racismo, ¿verdad?, de la sociedad chilena, también reciben mucho el sexismo. Y muchas veces el cuerpo de la morena, de la mulata, ¿verdad?, de la mujer dominicana, es vista por la imagen de los chilenos que tienen esta idea más blanqueada, como este cuerpo exótico que viene atrás con la imagen de la playa caribeña, ¿verdad?, y se transforman en un objeto de deseo. Entonces ahí pasa algo muy interesante con la racialidad y con el género de las mujeres dominicanas, que está generando, ¿verdad?, una vulnerabilidad en las mujeres dominicanas en los espacios laborales más sexualizados en Chile ahora mismo. A los hombres también nos dejaron participar en la conferencia. Sí. Deciré. Esa conferencia siempre participa. No, y un sacerdote. Y jesuita. Y Luis Carvajal. Hablando de, Luis Carvajal también. de temas de género. Sí. Vamos a ver qué le tocó a Pablo. Sí, bueno, la ponencia de Pablo fue ¿por qué no existe el título? ¿Por qué no existe un movimiento antirracista en República Dominicana? Entonces, es provocador ese título y quisiéramos saber, bueno, brevemente cuáles fueron los principales planteamientos. Bueno, pues lo primero es que tomo la palabra de que es un título provocador y todo el ¿cómo se llama? Los créditos hay que dárselo a Desiree porque el título es de Desiree. Desiree me puso una tarea. Pablo, respóndeme este tema. Yo creo que es importante que veamos cómo esta ponencia se integra a un proyecto de investigación como son estas conferencias, ¿no?, organizadas por INTEC desde hace más de 9 años, la 9ª. Y esta es la 3ª vez que me invitan, o sea que yo soy un invitado constante, porque existe una caricatura social sobre estos temas que yo creo que es importante que la sociedad dominicana se dé cuenta que es una perspectiva de investigación, como explicaba Desiree. Entonces, mi ponencia, que la tienes en la mano, que por el momento tiene 15 páginas, se va a meter como en 30. Yo lo que intento es responder la pregunta que me hizo Desiree. Me hicieron varias críticas allá, que las voy a integrar todas las que me hicieron. Y yo intento responder esa pregunta. No puedo, en el marco de esta entrevista, desarrollar mi ponencia, pero yo quiero señalar, si quieren, lo que hay detrás de la pregunta como proyecto de investigación, es decir, qué es lo que tenemos que responder en relación a una perspectiva de género. Bueno, lo que se llama el feminismo decolonial, se habla de la interseccionalidad de género, clase y raza. Es decir, que no puede uno separar
la dimensión social, la posición social, el ingreso, etcétera, la posición que tú ocupas en la sociedad, con la manera en que eres percibido en sociedades que se han constituido racialmente, como la nuestra, como, bueno, el caso de Chile. Y tercero, el aspecto de si eres hombre o mujer o tienes otras prácticas sexuales. Entonces, todo este conjunto se integra en un tema de investigación que nos lleva a conocer la realidad con nuevas perspectivas y nuevos brillos, por así decir. Entonces, en lo que todavía yo no he acabado de investigar, básicamente yo he identificado lo que yo llamo 7 pasos, yo le llamo definitorios. No voy a entrar por qué le llamo así hasta llegar a esa categoría, de por qué no hay un movimiento antirracial en República Dominicana. Un problema es cómo se define qué es un movimiento antirracial. Y entonces, ahí uno tiene que explicitar qué uno entiende por eso. Evidentemente, cuando uno imagina movimiento antirracial, uno piensa en Martin Luther King o piensa en todo el movimiento que llevó Nelson Mandela y otros grupos que han sido invisibilizados en Sudáfrica. Entonces, cuando uno tiene ese punto de referencia, uno tiende a responder negativamente. Es decir, no, aquí no hay movimiento antirracial. Pero si uno construye otro modelo de movimiento social, uno se va a dar cuenta que sí ha habido muchos, Y básicamente la respuesta que yo doy es la siguiente. Ha habido muchos, pero todos han sido eliminados de manera violenta desde finales del siglo XVIII. Y voy acompañando el proceso. Eso incluye, por ejemplo, en uno de los 7 pasos que yo doy, el momento en que Duarte escribe la Constitución, el borrador de la Constitución, y le dicen que aquí debe acabarse la aristocracia de sangre, y él tiene que romper la Constitución porque sus colegas trinitarios dicen que no están de acuerdo. Wow. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, termina y nos deja con todas las ganas de saber, de conocer y de compartir y de discutir estos temas que tanto nos tocan. ¿Se van a publicar las ponencias? Sí, cada año se recopilan en una serie que se llama Miradas Desencadenantes. Okay. Entonces, por eso también él te dice, yo sigo trabajando con esta idea, y yo creo que esas 7 ideas que Pablo marcó generaron en las personas que estaban ahí una propuesta de que es necesaria una articulación en Dominicana, y de hecho hay 3 organizaciones que se plantearon, se ofrecieron a iniciar las conversaciones sobre el movimiento antirracista en República Dominicana y cómo vincularlo, o sea, no solo las mujeres, o sea, el movimiento, tal como hemos dicho, no es un problema de mujeres, es un problema de la sociedad. De la sociedad dominicana. Bueno, gracias Pablo, De nada. gracias Camila, gracias Desiree. Desiree. Y ya tendremos que volver a tocar el tema. Yo creo que sí. Que se Tendremos que volver. Le prometemos invitarlo de nuevo. Muchas gracias.